Nadie se imagina que una simple escapada de fin de semana pueda terminar en una tragedia que marque a una familia para siempre. Era abril de 2007, y en el pequeño pueblo de Valle de Bravo, en México, todo transcurría con una calma casi rutinaria. Las calles empedradas, los puestos de frutas, el sonido lejano de los pájaros. Para muchos, era el lugar perfecto para escapar del ruido de la ciudad. Para Laura Campos, una joven de 28 años, era el sitio ideal para acampar y desconectar con su mejor amiga. Laura era maestra de primaria en una escuela de Toluca. Amable, risueña, de esas personas que todo el mundo recuerda con cariño. Había planeado ese viaje por semanas. Quería relajarse, caminar entre los árboles, escribir en su diario. Le encantaba perderse en la naturaleza. Su familia estaba acostumbrada a sus escapadas, pero esta vez algo iba a ser distinto. El sábado por la mañana, Laura y su amiga Clara llegaron al área de campamento en Monte Alto. Era un lugar conocido por los locales, seguro, con senderos bien señalizados y vigilancia en las entradas. Montaron la tienda, prepararon café y pasaron la tarde conversando junto a la fogata. Todo parecía normal. Al caer la noche, Laura dijo que iba a caminar unos minutos. Llevaba su chaqueta, su linterna y su cuaderno. No parecía preocupada. Pasaron los minutos, luego una hora, y Laura no regresaba. Clara empezó a llamarla, primero en voz baja, luego gritando su nombre por todo el bosque. Encendió la linterna, recorrió los alrededores. Pensó que tal vez se había distraído escribiendo. Pero la oscuridad se volvió más densa, y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. A la medianoche, Clara llamó a la policía. La búsqueda comenzó al amanecer. Voluntarios, perros rastreadores, drones. Revisaron cada sendero, cada barranco, cada cueva. Encontraron su cuaderno cerca de un árbol, abierto en una página con algunas líneas escritas. Pero nada más. Ni huellas, ni señales de lucha, ni ropa. Solo el viento moviendo las hojas. Durante semanas, la familia de Laura no perdió la esperanza. Su madre, doña Rosa, una mujer fuerte de ojos cansados, recorría el bosque con fotos en la mano, preguntando a cada persona si la habían visto. Su padre, don Manuel, apenas hablaba. El pueblo entero se unió en cadenas de oración, marchas y comunicados. Pero el tiempo pasó y Laura no apareció. 9 años. Ese fue el tiempo que pasó sin respuestas. La familia hizo todo lo posible. Contrató investigadores, fue a programas de televisión, publicó su rostro en carteles por todo el estado. Nada, ni una pista concreta. La policía terminó cerrando el caso como desaparición no resuelta. La mayoría ya había perdido la fe. Todos, menos su madre. En 2016, en un operativo rutinario en una zona boscosa cerca de Zitácuaro, a más de 150 kilómetros del lugar donde desapareció, agentes de la policía forestal encontraron algo que no esperaban. Mientras inspeccionaban una tala ilegal, vieron a una mujer correr entre los árboles, descalza, con el cabello largo y enmarañado. Gritaba palabras incomprensibles. Estaba sucia, desnutrida, como si llevara años sin contacto con la civilización. Tardaron casi 1 hora en detenerla sin lastimarla. No sabían quién era. No hablaba, solo murmuraba frases extrañas. La llevaron al hospital, y fue ahí, cuando le limpiaron el rostro, que una enfermera se quedó paralizada. Había visto esa cara en un cartel muchos años antes. Llamó a la policía, luego a la familia. Doña Rosa llegó al hospital temblando. Al ver a esa mujer dormida, amarrada a la camilla por seguridad, supo de inmediato que era su hija. El rostro estaba marcado por el sol y la soledad, pero los ojos eran los mismos. Laura susurró, y entonces la mujer abrió los ojos y lloró. Laura no dijo una sola palabra durante los primeros 3 días en el hospital. Comía poco, dormía poco y mantenía la mirada fija en la ventana, como si buscara algo entre los árboles. Los médicos pensaban que sufría de un trauma severo. Su cuerpo mostraba signos de malnutrición, pero no tenía heridas recientes. Había cicatrices antiguas en los brazos y piernas, probablemente de ramas o espinas. Lo más inquietante era su reacción al contacto humano. Se encogía como un animal herido. Doña Rosa se negó a irse del hospital. Se sentaba junto a la cama, tomaba la mano de su hija y le hablaba con calma.
Le contaba historias de cuando era niña, de sus alumnos, de su cuarto que seguía igual en casa. A veces, los ojos de Laura se humedecían, mas no dice nada. Una noche, doña Rosa le cantó la misma canción de cuna que le cantaba cuando era pequeña. Laura se tapó los oídos, temblando. Algo dentro de ella estaba quebrado. Los psicólogos sugirieron esperar. Dijeron que, si ella había estado aislada tanto tiempo, necesitaba un proceso largo de readaptación. Pero algo no encajaba. En los análisis clínicos, encontraron rastros de plantas medicinales y una dieta basada en raíces y frutos silvestres. No había señales de infecciones comunes, lo cual sorprendió a los doctores. Alguien la había cuidado. No estuvo sola todos esos años. La policía volvió al bosque donde la encontraron. Entrevistaron a campesinos de la zona, revisaron asentamientos indígenas cercanos. Algunos hablaron de una mujer blanca que vivía con una comunidad oculta entre las montañas. No daban muchos detalles. Era como si tuvieran miedo de contar más. Los agentes encontraron chozas abandonadas, restos de fogatas y utensilios rústicos. Pero nadie allí. Era como si hubieran desaparecido de repente. En una de las cabañas, descubrieron algo perturbador. En la pared había dibujos hechos con carbón. Figuras humanas, árboles, símbolos extraños. En uno de los dibujos, claramente se veía a una mujer sentada entre un grupo de personas. Su rostro, aunque mal trazado, se parecía al de Laura. Al lado, una palabra escrita varias veces. Regreso. Los oficiales tomaron fotos y cerraron la zona. Algo más profundo estaba por debajo de todo aquello. Mientras tanto, Laura empezó a reaccionar lentamente. Un día, vio a su madre tejiendo una bufanda en la esquina de la habitación. Se acercó con pasos temblorosos, se agachó y la tocó. «Tú, huele a maíz», dijo. Fue la primera frase coherente que pronunció. Rosa rompió en llanto. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer fragmentos de su memoria, como piezas de un rompecabezas. «Me llevaron», murmuró una noche. Nadie sabía a quién se refería. Preguntaban con cuidado, pero Laura a veces se encerraba en silencio por horas. Otras veces, se aferraba al marco de la ventana y susurraba canciones en un idioma desconocido. A los médicos les costaba diagnosticar su estado mental. No parecía tener una psicosis clásica, pero definitivamente no era la misma mujer que se perdió en 2007. Los medios de comunicación no tardaron en enterarse. «Reaparece mujer desaparecida hace 9 años», decían los titulares. Pero el pueblo de Valle de Bravo no lo celebraba como una victoria. Había algo inquietante en todo eso. ¿Cómo podía una mujer vivir tanto tiempo en un bosque, en silencio, sin ser encontrada? ¿Qué vio? ¿Qué vivió? Y, sobre todo, ¿por qué no escapó antes? Don Manuel, el padre de Laura, evitaba las entrevistas. Solo dijo una frase a la prensa: «Mi hija volvió, pero algo de ella se quedó allá». Esa frase recorrió todo país. Algunos la criticaron por no querer contar su historia. Otros la idealizaban como una sobreviviente. Pero nadie conocía realmente lo que había pasado. Ni siquiera ella misma parecía entenderlo por completo. Un día, al despertar, Laura miró fijamente a su madre y dijo: «¿Y los niños? ¿Dónde están los niños?» Rosa no entendía. ¿Qué niños, hija? Laura no respondió. Solo volvió a repetir la frase, una y otra vez, con un tono cada vez más angustiado. Era como si recordara algo o a alguien. Las palabras de Laura dejaron a todos en silencio. «¿Dónde están los niños?», repitió varias veces durante la semana, como si fuera lo único que su mente podía procesar. Los médicos pensaron que era un delirio, una confusión entre recuerdos fragmentados y alucinaciones. Pero cuando un psicólogo le mostró una serie de fotografías para evaluar su reacción emocional, algo extraño ocurrió. Al ver la imagen de unos niños jugando en un campo, Laura comenzó a llorar desconsoladamente. Doña Rosa trató de consolarla, pero Laura se cubrió los oídos y gritó: «No podía ayudarlos, no podía». Su llanto estremeció a todo el hospital. Fue necesario sedarla. A partir de ese día, los especialistas decidieron cambiar el enfoque. En vez de hacerle preguntas directas, comenzaron a dejarle lápices y papel, esperando que ella pudiera expresarse de otra manera. Y funcionó. Laura empezó a dibujar. Sus primeros dibujos eran simples: árboles,
fogatas, casas de barro. Pero con los días aparecían figuras humanas, algunas con rasgos indígenas, otras sin rostro. En uno de los dibujos claramente se veían niños, 4, de diferentes tamaños, todos rodeando a una mujer. La mujer tenía el cabello largo y oscuro, como ella, y un detalle llamó la atención. Todos los niños tenían los ojos vendados. Cuando el equipo de investigación vio esos dibujos, decidieron volver al bosque, no al lugar donde la encontraron, sino más allá, donde los mapas no mostraban caminos. Acompañados por un guía local, caminaron durante horas entre la vegetación espesa. Según el guía, había comunidades que no aceptaban el contacto con el exterior. Algunas eran pacíficas, otras no tanto. Después de 2 días de búsqueda, encontraron un claro rodeado de piedras marcadas con símbolos. En el centro había un altar rudimentario hecho con ramas y telas viejas. Pero lo más impactante fue lo que encontraron enterrado cerca de allí: juguetes, viejos, sucios, de madera tallada. Un carrito, una muñeca, un trompo. Ningún niño vivía ahí, pero claramente habían estado. La policía recogió todo como evidencia. Volvieron al hospital y mostraron las fotos de los juguetes a Laura. Ella los miró en silencio durante varios minutos. Luego señaló el trompo y susurró: «Era de Miguelito». Cuando le preguntaron quién era, solo dijo: «El más pequeño siempre me seguía». Ese fue el momento en que entendieron que Laura no había estado simplemente perdida. Había convivido con alguien. Con varios, en realidad. La historia dio un giro inesperado. Ya no era solo una desaparición. Era un caso potencial de secuestro, aislamiento forzado e incluso algo más grave. Pero no había pruebas suficientes. Los dibujos de Laura eran considerados testimonios frágiles. Y sin cuerpos, sin identidades de los niños, todo seguía siendo una gran incógnita. Sin embargo, el temor crecía. Doña Rosa comenzó a tener pesadillas. En una entrevista, dijo que soñaba con su hija caminando entre árboles llenos de sombras, guiando a niños que no hablaban, que solo la miraban. «Siento que algo terrible ocurrió allá, y ella carga con todo», confesó. Los medios, una vez más, explotaron el caso. Pero mientras más atención ganaba, más cerrada se volvía Laura. Como si el miedo se reactivara con cada pregunta. Un día, sin previo aviso, Laura se escapó del hospital. Aprovechó un cambio de turno, rompió una ventana del baño y huyó. La buscaron por toda la ciudad, activaron alertas, bloquearon carreteras. Pero no había rastro. Solo al anochecer, la encontraron sentada en la plaza central, mirando una fuente. Estaba descalza, con los pies llenos de tierra. Al verla, Doña Rosa corrió hacia ella. Laura no lloró, solo dijo: «Me llaman, tengo que volver». La internaron de nuevo, pero con vigilancia reforzada. Esa noche, escribió algo en una hoja. No era un dibujo, era una frase, escrita con una caligrafía firme. «Ellos no pueden salir. Yo sí». La frase «ellos no pueden salir. Yo sí» dejó a todos desconcertados. Los médicos discutieron durante horas si debía interpretarse como una metáfora o como una confesión. ¿Quiénes eran ellos? ¿Niños reales? ¿O parte de una memoria distorsionada? Laura no quiso explicar. Solo pedía papel y escribía frases sueltas, sin orden, como si su mente funcionara en piezas rotas. Algunas eran tiernas, otras oscuras. En una de las hojas escribió: «No lloraban, solo me miraban». En otra: «Nos escondíamos cuando escuchábamos pasos». Y en otra: «No eran malos, solo tenía miedo». La policía empezó a investigar antiguos reportes de niños desaparecidos en la región de Zitácuaro. Cruzaron datos, fechas, lugares. 3 coincidencias llamaron la atención: un niño perdido en 2008, una niña en 2010 y otro caso en 2011. Todos en pueblos cercanos a la misma sierra donde Laura fue hallada. Ninguno había sido resuelto. Los nombres aparecieron en carpetas olvidadas por los años: Miguel Ángel, Sofía, Tomás. Doña Rosa no sabía qué pensar. Por un lado, quería creer que su hija estaba a salvo. Por otro, sentía que su mente seguía atrapada en aquel bosque. Don Manuel, en cambio, se sumió en el silencio.
Apenas hablaba. Veía a su hija, y aunque estaba viva, sentía que había regresado una versión diferente de ella. Como si Laura ya no perteneciera del todo a este mundo. Un psiquiatra decidió usar una técnica distinta. En vez de terapia intensiva, intentó sesiones al aire libre en un jardín cercano al hospital. Y allí, poco a poco, Laura empezó a hablar más. Sus frases eran simples, pero revelaban mucho. Dormíamos en camas de hojas. Ellos no sabían leer, yo les enseñé. Un día, uno desapareció. El doctor le preguntó, ¿quién desapareció? Laura bajó la cabeza y dijo, Sofía. Dijeron que se la llevó el viento. La investigación tomó fuerza. Un equipo forense regresó al lugar donde encontraron los juguetes. Excavaron más profundo. A pocos metros encontraron restos óseos. No estaban enteros, pero pertenecían a un niño. A su lado, una pulsera de cuentas de colores. En los registros, la madre de Sofía había descrito exactamente una igual. La noticia sacudió el país. La historia ya no era solo de una mujer desaparecida. Ahora había muerte. El hospital decidió transferir a Laura a una clínica más especializada. Pero antes le permitieron una última visita al bosque, bajo estricta vigilancia. Querían ver si ese contacto le ayudaría a desbloquear más recuerdos. Laura aceptó. Al llegar al claro, se quedó de pie, respirando profundo. Tocó los árboles, caminó descalza. En un momento, se arrodilló, apartó ramas y dijo, «Aquí jugábamos. Aquí me contaban historias». Uno de los agentes se le acercó y le preguntó, «¿Quiénes te contaban historias?» Ella respondió, «Las mujeres viejas. No hablaban español, pero me entendían. Yo cocinaba para ellas y cuidaba a los niños». «¿Eras prisionera?» Laura no respondió de inmediato. Solo dijo, «No al principio». Esa frase lo cambió todo. ¿Significaba que al principio estuvo ahí por voluntad propia? ¿O que fue manipulada poco a poco? El caso se volvió más complejo. Expertos en antropología comenzaron a analizar los símbolos hallados en las piedras. Algunos pertenecían a lenguas indígenas. Otros no se pudieron identificar. Parecía una mezcla de culturas, de tiempos. Una comunidad cerrada, secreta, desaparecida sin dejar rastro. Esa noche, de regreso en el hospital, Laura tuvo una crisis. Soñó que alguien la llamaba entre los árboles. Se levantó alterada, golpeando las paredes. Cuando lograron calmarla, solo repetía una frase. «No debí salir sola. Ellos me esperaban». El equipo médico aumentó la seguridad alrededor de Laura. Su mente parecía atrapada entre dos realidades. El presente, donde estaba protegida, y el pasado, donde había sido moldeada por el miedo. Cada noche, los sueños se volvían más intensos. Despertaba sudando, murmurando nombres de niños, frases en lenguas extrañas. Cuando llegaba la mañana, ella se callaba, pero sus ojos hablaban de un dolor antiguo, profundo, imposible de olvidar. Durante una madrugada, la enfermera Mariana entró a la habitación y vio a Laura escribiendo en la pared con un lápiz escondido. No eran palabras, sino símbolos repetidos, una espiral, una figura con 3 cabezas, un ojo con lágrimas negras. Mariana tomó fotos y las mostró al equipo psicológico. Uno de los especialistas reconoció el espiral. Era usado por algunas comunidades indígenas como símbolo de nacimiento o renacimiento. Eso cambió el rumbo del tratamiento. La noticia del hallazgo del hueso se esparció como fuego. Familias de otros niños desaparecidos comenzaron a llegar al hospital. Algunas querían respuestas. Otras, simplemente ver a Laura. ¿Viste a mi hijo?, preguntaba una mujer de Oaxaca, mostrando una foto arrugada por el tiempo. Laura no respondía, pero su expresión lo decía todo. Cargaba un dolor que no era solo suyo, un peso que había llevado en silencio durante años. La policía confirmó que los restos pertenecían a Sofía Ramírez, desaparecida a los 5 años en 2010. La pulsera de cuentas hallada junto al cuerpo coincidía exactamente con la descripción de su madre. Fue un momento devastador. La certeza trajo alivio y también un dolor más real. El gobierno prometió ampliar la investigación en la zona, pero las preguntas seguían abiertas. ¿Quién cuidaba de esos niños? ¿Y por qué Laura estaba allí? En una nueva sesión,
El psiquiatra cambió de estrategia. Le mostró a Laura una caja con objetos antiguos. Entre ellos, un pequeño cascabel de metal. Al escuchar su sonido, Laura se encogió de inmediato. Su rostro cambió. Después de unos minutos en silencio, susurró. Lo tocaban antes de que alguien desapareciera. El doctor anotó todo. ¿Quién desaparecía?, preguntó con voz baja. Y ella dijo, el más débil, el que lloraba mucho. Los investigadores comenzaron a sospechar que Laura no solo vivió con esa comunidad, sino que participó activamente en la rutina. Tal vez cuidaba de los niños, cocinaba, enseñaba, pero también quizá fue testigo de cosas terribles. Había marcas en su cuerpo que no se explicaban con ramas. Algunas parecían rituales, cortes simétricos, cicatrices viejas. Nadie sabía si fueron voluntarios o impuestos por otros. Laura comenzó a escribir más. Ya no eran solo símbolos. Ahora ponía frases breves. Miguelito se escondía bajo las hojas. Tomás sabía hacer trampas con piedras. Yo contaba cuentos para que no lloraran. Cada frase era una imagen que desgarraba el corazón de su madre. Doña Rosa leía todo, sin interrumpir. A veces lloraba en silencio. Otras, solo le acariciaba la cabeza. No hacía preguntas. Sabía que su hija seguía recordando. El psiquiatra explicó que lo que Laura vivía era un bloqueo protector. Su mente la había protegido de lo más terrible. Pero ahora, los recuerdos regresaban. Como piezas de un rompecabezas, iban tomando forma. Laura habló una noche y dijo, a veces me decían que yo también iba a desaparecer. Nadie entendió si lo decía como amenaza o como promesa. En sus ojos había un miedo que no se podía describir. Mientras tanto, la policía encontró rastros de otras chozas abandonadas. Una, en particular, tenía un mural tallado en la madera. Representaba a una mujer con niños a sus pies. El rostro, aunque primitivo, se parecía a Laura. Era como si la hubieran visto como una madre, o como una guía. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Qué papel había tenido realmente? ¿Víctima o algo más? Esa noche, Laura no durmió. Se sentó frente a la ventana del hospital, observando la luna. Doña Rosa se acercó con una manta, pero su hija no se movió. Solo dijo, en voz baja, ellos no querían hacer daño, solo no sabían vivir afuera. Y luego, como un suspiro, añadió, yo tampoco. Era la primera vez que Laura admitía que parte de ella aún pertenecía al bosque. Después de aquella noche, Laura comenzó a colaborar más con los especialistas. No hablaba mucho, pero escribía todos los días. Sus textos eran fragmentados, como recuerdos sueltos que venían en oleadas. Describía canciones cantadas por mujeres ancianas, juegos inventados para mantener a los niños callados y noches frías donde dormían abrazados. El bosque nos enseñaba a no hacer ruido. Escribió una vez. Su letra era firme, como si cada palabra pesara una vida entera. Los agentes encargados del caso decidieron crear un mapa con base en los relatos de Laura. Usando sus dibujos y palabras, identificaron zonas del bosque que no habían sido exploradas aún. Una de ellas, marcada por ella con el símbolo del ojo, llamó la atención. Ahí no se podía entrar si estaba sucia de afuera, explicó. ¿Qué significaba eso? Nadie sabía, pero el equipo decidió investigarlo con más cuidado. Con guías locales y drones, llegaron a un área con vegetación más densa. Allí, encontraron restos de telas viejas, dibujos tallados en rocas y estructuras de madera ya caídas. Pero lo más inquietante fue una especie de círculo hecho con huesos pequeños, posiblemente de animales. En el centro, una piedra con símbolos similares a los de Laura. Era como si hubieran realizado algún tipo de ceremonia. Ninguna evidencia apuntaba a violencia directa, pero todo tenía un aire ritual. Mientras tanto, la salud emocional de Laura fluctuaba. Algunos días parecía más conectada. Otros, se perdía por horas en pensamientos que nadie lograba alcanzar. En uno de esos momentos, dibujó algo que heló la sangre de todos. 5 figuras alrededor de una niña amarrada a un árbol. No escribió nombres, pero al lado puso una palabra: castigo. Al preguntarle qué significaba, solo dijo, cuando alguien rompía las reglas, lo hacía mirar al fuego. Doña Rosa empezó a temer que su hija hubiera sido obligada a presenciar
cosas horribles. Pero cuando intentó hablar con ella, Laura la detuvo con una frase que jamás olvidaría. Si te cuento todo, tú también vas a romperte. A partir de ahí, Rosa decidió no presionar. Prefería el silencio a ver a su hija destrozada otra vez. Aún así, en su interior, algo le decía que lo peor aún no había salido a la luz. La policía compartió algunos de los dibujos con expertos en culturas indígenas. Un antropólogo de la UNAM reconoció ciertos patrones como pertenecientes a una comunidad extinta del centro de México, conocida por su aislamiento extremo. Lo más inquietante es que esa tribu había sido declarada desaparecida en los años 60. ¿Era posible que descendientes hubieran formado una nueva comunidad oculta en el bosque? Nadie podía confirmarlo. En una sesión privada, el psiquiatra mostró a Laura una grabadora. Le pidió que hablara, sin obligación, sobre lo que quisiera recordar. Al principio, hubo silencio. Luego, Laura cerró los ojos y empezó. Cuando llegué, tenía hambre. Ellos me dieron raíces. No hablaban como yo, pero me sonreían. Me enseñaron a caminar sin hacer ruido, a oler la tierra antes de pisarla. Su voz era débil, pero clara. Estaba recordando con precisión. Siguió hablando. Una vez quise escapar. Corrí, lloré, me caí, y ellos no me golpearon, solo me rodearon. Me miraron. Uno lloró conmigo. Me dijeron que afuera había muerte, que aquí había silencio. Yo tenía miedo, pero también curiosidad. Me quedé. El doctor no interrumpió. Grabó cada palabra. Era la primera vez que Laura reconocía haber tenido opción y haber elegido quedarse. Esa confesión cambió todo. Ya no era solo una víctima. También había sido parte del grupo. Tal vez manipulada, tal vez protegida. Pero en algún punto se adaptó. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué había en ella que la hizo quedarse cuando pudo escapar? El doctor lo resumió en una frase. Laura encontró pertenencia donde el mundo la había olvidado. Y eso era más difícil de tratar que cualquier trauma físico. Esa noche, Laura pidió algo inesperado: volver sola al bosque. Nadie aceptó, por supuesto, pero en su mirada había una urgencia difícil de ignorar. Hay algo que olvidé, algo importante, decía. Los expertos decidieron acompañarla en una visita controlada, con supervisión. Al llegar a la zona marcada como el ojo, Laura se detuvo, miró al cielo y dijo: aquí, enterramos lo que no podíamos llorar. El grupo que acompañó a Laura al bosque incluía agentes, un médico y un antropólogo. Todos caminaban en silencio, siguiendo sus pasos. Ella no hablaba, pero sus gestos eran precisos, como si conociera cada piedra. Cuando llegaron al claro marcado como el ojo, Laura se arrodilló y comenzó a tocar el suelo con las manos. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: aquí es donde empieza todo. Pidió una pala. No explicaba por qué, pero lo exigía con insistencia. Finalmente, un agente comenzó a cavar bajo su guía. A los pocos minutos, la pala golpeó algo sólido. Era una caja de madera, muy deteriorada por la humedad. La sacaron con cuidado. Laura se apartó. No quería tocarla. Temblaba. Yo no la enterré, dijo. Solo miré. El antropólogo se acercó y la abrió lentamente. Dentro había ropa infantil y un cuaderno. El cuaderno estaba cubierto de tierra, pero aún legible. Eran dibujos hechos por diferentes manos, algunos firmados con iniciales T, S, M. Dibujos de juegos, árboles, comidas, pero también figuras llorando, ojos con cruces y una palabra repetida: perdón. Laura se alejó, tapándose los oídos. Nos decían que no existíamos, que éramos sombra, que el mundo no nos quería ver. La frase quedó grabada en todos los presentes. Ese hallazgo fue suficiente para abrir una investigación formal por negligencia, desapariciones forzadas y posible abuso infantil en una comunidad desconocida. Pero aún no sabían a quién acusar. No había registros de adultos, nombres ni rostros. Solo Laura, solo sus recuerdos. El fiscal del estado pidió informes a nivel nacional sobre comunidades autónomas fuera del radar, pero nadie tenía información clara. Era como si nunca hubieran existido. Durante las noches siguientes, Laura no pudo dormir.
Se sentaba frente a la ventana del hospital y cantaba canciones suaves, en una lengua que ni ella sabía nombrar. Las abuelas nos cantaban eso cuando llovía, dijo. Doña Rosa la escuchaba en silencio. Aunque no entendía las palabras, sentía la tristeza profunda en cada nota. Era una herida abierta que aún no sanaba. Una parte de su hija que tal vez jamás volvería. La noticia del cuaderno con dibujos se filtró a la prensa. Algunos medios lo llamaron el diario secreto de los niños del bosque. Otros, sensacionalistas, hablaron de sectas, de rituales, de teorías conspirativas. Pero los verdaderos investigadores sabían que se trataba de algo más simple y más devastador. Niños olvidados por el mundo, creando su propio lenguaje para sobrevivir. Niños que encontraron en Laura una figura de consuelo. Una noche, Laura pidió hablar a solas con su psiquiatra. Dijo que recordaba algo más, algo que había bloqueado hasta ese momento. No todos los niños estaban perdidos, susurró. Uno vino por elección. El doctor la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Ella explicó que, un día, llegó un niño con ropa limpia, zapatos nuevos y miedo en los ojos. No hablaba, solo lloraba. Decía que sus padres lo habían dejado allí. Ese detalle encendió una nueva línea de investigación. ¿Y si algunos de esos niños fueron abandonados voluntariamente por sus familias? Tal vez por pobreza, miedo, ignorancia. Se buscaron registros de denuncias de abandono infantil en la región entre 2007 y 2015. Varias coincidencias surgieron. Laura fue llamada a reconocer fotos antiguas. Identificó dos rostros. Él lloraba por su mamá, y ella siempre se escondía en la tierra. La presión sobre las autoridades aumentó, pero sin pruebas directas contra adultos específicos, poco se podía hacer. Mientras tanto, Laura parecía entrar en una nueva etapa. Ya no lloraba con cada recuerdo. Ahora hablaba con calma, como si al compartirlos, el dolor se hiciera más liviano. Yo les contaba historias para que no olvidaran sus nombres. Les decía que un día serían importantes, que alguien los buscaría. Doña Rosa abrazó a su hija después de esa confesión. ¿Y tú, Laura? Tú te olvidaste de ti misma. Laura tardó en responder. Luego dijo, un poco, pero creo que me encontré en ellos. Ese fue el momento en que Rosa entendió que su hija no solo había sobrevivido, había vivido por los demás. Y aunque aún quedaban sombras, ella estaba lista para enfrentarlas. Porque, al fin, ya no tenía que cargar con el silencio sola. La grabación de Laura describiendo al niño que vino por elección fue analizada por psicólogos forenses. Su manera de narrar coincidía con recuerdos reales, no inventados. También mencionó una frase que él repetía: «Mi papá dijo que ya no tenía lugar para mí». Eso estremeció a todos. ¿Qué tipo de padre podía dejar a su hijo en medio del bosque? El caso se tornaba más profundo, más doloroso, más humano y más triste. Los agentes decidieron visitar albergues e instituciones cercanas. En uno de ellos, en Morelia, una mujer reconoció el rostro de un niño del dibujo de Laura. Se llamaba Emiliano, dijo. Estuvo con nosotros un mes y desapareció. La ficha de Emiliano nunca fue buscada por un familiar. Solo decía abandono voluntario. Esa frase dejó al equipo sin palabras. No había sido raptado. Había sido descartado. Laura fue informada. Su reacción fue distinta a lo esperado. No lloró, solo cerró los ojos y susurró. Emiliano jugaba a contar estrellas. Decía que si llegaba a 100, volvería a casa. Esa noche, Laura pidió quedarse a solas con sus dibujos. Se encerró por horas. Cuando salió, traía un nuevo papel. En él había 6 figuras. 5 eran niños y una más grande, al centro. Yo, ellos, mi tribu. El psiquiatra preguntó si quería hablar de ellos. Laura asintió. No éramos prisioneros, pero no podíamos irnos. Nos decían que afuera no había comida, ni calor, ni amor. Sus palabras tenían peso. Cada sílaba era como una piedra soltada del pecho. Al principio creí. Luego, ya no sabía que era verdad. Esa confusión era común en víctimas de secuestros prolongados, donde realidad es distorcida a te parecer escola. Mientras tanto, el fiscal autorizó una nueva excavación en un área adyacente.
Allí encontraron restos de utensilios y fragmentos de libros escolares con nombres escritos a mano. Uno tenía escrito: Miguela, tarea de plantas. El equipo detuvo el trabajo por respeto. Guardaron todo como evidencia. Pero ese descubrimiento confirmó algo esencial. Los niños no eran salvajes. Habían intentado aprender, recordar, crecer. Un día, Laura pidió un espejo. Al mirarse, se quedó en silencio largo rato. Luego dijo: durante años no me vi. No sabía cómo era mi cara. Solo tocaba mi piel para saber si seguía ahí. Esa confesión conmovió profundamente a su madre. Volver a mirarme me da miedo. ¿Y si no soy la misma? Doña Rosa le sostuvo la mano. No eres la misma, hija. Eres más fuerte, más valiente de lo que imaginas. Los médicos evaluaron darle el alta bajo supervisión. Laura no mostraba señales de psicosis ni peligro para sí misma, pero su estado emocional era frágil. Se decidió por una estancia transitoria en casa de su madre, con visitas semanales al centro. Al volver al hogar, Laura se detuvo frente a su cuarto de infancia. Todo estaba igual: la cama, los libros, los peluches. Se sentó en el suelo y lloró, no por el pasado, sino por volver a sentir un lugar propio. Poco a poco, Laura empezó a hablar con más naturalidad. Sus historias ya no venían solo del dolor, sino también del cariño. Miguelito me hacía coronas de hojas. Tomás sabía silbar como un pájaro. Sofía inventaba canciones con piedras. Cada recuerdo era un pequeño homenaje. Empezó a recopilar todo en un cuaderno nuevo. En la portada escribió: para que nunca los olviden. Era su forma de sanar y de resistir al olvido. Una tarde, fue invitada a hablar en una escuela local. Al principio dudó, pero aceptó. Frente a niños de primaria, habló de cómo la naturaleza puede ser hogar y prisión, de cómo un niño necesita ser visto, nombrado, amado. No contó todo, pero compartió lo suficiente para dejar una huella. Al terminar, una niña le regaló una flor de papel. Laura sonrió, y por primera vez, su sonrisa no fue triste. Esa noche, en su habitación, encendió una vela junto a sus dibujos. Miró al techo y murmuró: ya no tengo que volver. Ellos están conmigo, aquí. Y luego, por primera vez desde que volvió, durmió sin pesadillas. Los días pasaban con más calma en casa de Doña Rosa. Laura comenzaba a redescubrir pequeños placeres: tomar café en la terraza, sentir el sol en la piel, escuchar música suave. A veces se detenía al escuchar niños jugando en la calle. Cerraba los ojos, respiraba hondo y seguía adelante. Sabía que no podía borrar lo vivido, pero sí aprender a caminar con ello. Cada día era un paso, a veces firme, a veces con temblores. El cuaderno que escribió con los recuerdos del bosque se convirtió en un documento clave para la investigación. Allí, Laura no solo contaba anécdotas, sino que describía nombres, fechas aproximadas, juegos, canciones, objetos. Gracias a eso, se identificaron al menos 3 niños más vinculados a casos abiertos. Las familias fueron contactadas. Algunas lloraron al saber que sus hijos habían estado vivos por un tiempo. Otras simplemente guardaron silencio. Un psicólogo le dijo a Laura que su memoria era un puente entre 2 mundos: el que desaparece en el bosque y el que lucha por recordar. Ella no respondió, pero en su mirada había comprensión. Durante años, había sido la única voz de un grupo olvidado. Ahora, tenía la posibilidad de hablar y ser escuchada. No por fama, no por justicia, sino por dignidad. Por esos niños que no pudieron contar su historia. Un periodista quiso hacerle una entrevista exclusiva. Le ofrecieron dinero, viajes, exposición. Laura dijo que no. No quiero que me pregunten por lo que sufrí. Quiero que escuchen lo que ellos eran. En cambio, aceptó colaborar en un pequeño documental local, narrado con dibujos y fragmentos de su cuaderno. La voz en off no era suya. Era la de una niña leyendo sus palabras. Cuando se estrenó, el público lloró en silencio. Doña Rosa la acompañaba en cada paso. A veces, temía que el mundo lastimara de nuevo a su hija, pero Laura le daba tranquilidad con su calma. Lo peor ya no está allá afuera. Estaba dentro de mí, y lo estoy soltando. Esa frase la repitió también en una carta que escribió para las familias de los niños desaparecidos.
No pedía perdón ni buscaba aprobación. Solo compartía lo que vivieron como una forma de no dejarlos morir. Una noche, mientras organizaba sus cosas, encontró una hoja vieja dentro de un libro. Era un dibujo de Miguelito, un árbol enorme, con estrellas colgando de sus ramas. Abajo, 5 figuras tomadas de la mano. Al fondo, una casa hecha de piedras. Laura lo miró largo rato. Luego escribió detrás. Al final, todos queríamos volver, pero no sabíamos cómo. Lo guardó en un sobre como un tesoro, y lloró sin miedo. El fiscal del estado decidió cerrar la investigación por falta de responsables directos. No había comunidad identificada ni adultos localizados. Solo restos, símbolos, memorias. La sociedad quedó dividida. Algunos pedían justicia. Otros querían olvidar. Pero Laura sabía que la verdad no siempre trae castigo. A veces, solo debe ser contada para que no se repita. Y ella ya había cumplido con eso. El psiquiatra le dio el alta definitiva con una condición: seguir escribiendo. Tu mente necesita seguir hablando, le dijo. Laura lo aceptó. Abrió un blog con nombre anónimo, donde compartía fragmentos de sus recuerdos, poemas, reflexiones sobre infancia y abandono. Pronto, cientos de personas comenzaron a leerla. Algunas se sentían identificadas. Otras simplemente le agradecían por no callar. Un día, recibió una carta. Venía de un joven del norte del país. Decía: leí tus palabras. Yo también fui dejado, pero ahora sé que no fue mi culpa. Laura lloró al leerla. No lo conocía, pero sintió que algo se cerraba. Como si cada palabra escrita sirviera para romper una cadena invisible. Como si, por fin, el eco del bosque se estuviera apagando, para dar paso a una nueva luz. Esa noche, doña Rosa la encontró dormida con el cuaderno en el pecho. En la portada había escrito algo nuevo: ellos ya no están solos. Ahora caminan conmigo. Pasaron meses desde que Laura volvió al mundo. El tiempo no curó todo, pero le dio espacio para respirar. Aprendió a ir al mercado sin miedo, a cruzar calles sin mirar detrás. Aún le costaba abrazar a extraños, pero ya no temblaba con cada sonido fuerte. Cada mañana, al despertar, tocaba el suelo con los pies y susurraba: «Estoy aquí». Era un ritual, un recordatorio de que no había vuelto del bosque, había renacido. Doña Rosa decoró el jardín con plantas que Laura eligió. «Las mismas que usábamos allá para curar heridas», explicó. Algunas crecieron rápido, otras no sobrevivieron. «Como nosotros», dijo un día con media sonrisa. Aunque no hablaban mucho del pasado, ambas sabían que conviviría con ellas para siempre. El bosque no se va, se acomoda en los rincones del alma, en las pausas, en el silencio antes de dormir. Un día, recibió una invitación para dar una charla en una universidad. Era sobre resiliencia y memoria. Dudó, pero aceptó. Se presentó con su nombre completo. Contó lo esencial. Habló con calma, con respeto. Al terminar, un estudiante le preguntó si perdonaba a quienes la mantuvieron allí. Laura pensó unos segundos y respondió: «No sé si me pidieron perdón, pero yo me perdoné por haberme quedado». La prensa dejó de seguirla. El interés mediático se desvaneció. Pero eso no la molestó. Al contrario, era libertad. Pudo caminar pelas ruas e molares ou perguntas. Era apenas uma mulher reconstruindo sua vida. Às vezes escrevia cartas aos pais dos outros meninos. Às vezes visitaba escolas humildes para doar libros. Sua missão não era salvar o mundo. Era honrar os pequeños que o mundo esqueceu. En una caja de madera guardaba todo: los dibujos, las piedras que trajo del bosque, el cuaderno con los nombres. Cada objeto tenía un peso emocional. No eran pruebas, era memoria, historia viva. Cuando tenía días oscuros, abría la caja, los tocaba uno por uno y decía en voz baja: «Los veo, no los olvido, siguen conmigo». Así, volvía a encontrar su centro, su propósito, su fuerza. Una tarde, mientras tomaba café con su madre, Laura dijo: «No temo morir, solo temo ser olvidada». Doña Rosa tomó su mano. «No lo serás, porque sembraste algo en cada persona que tocaste».
Esa noche, Laura escribió la última página de su cuaderno. No fue un recuerdo, fue una promesa. Mientras alguien diga sus nombres, seguirán vivos. Cerró el cuaderno y lo guardó. Ya no necesitaba escribir más. Había contado su historia. El blog siguió existiendo, pero sin actualizaciones. Las personas seguían dejando comentarios, mensajes, agradecimientos. Nadie sabía si Laura leía todo. Algunos decían que sí, otros que ya había dejado atrás esa etapa. Pero lo importante era que su voz había llegado lejos. No solo en México, sino en otros países donde la niñez también era silenciada. Laura se había convertido en un faro, sin buscarlo. Un año después de su regreso, colocaron una placa en el bosque, en el claro donde todo comenzó. Decía, aquí jugaban niños que el mundo no quiso ver. Hoy los nombramos. Laura no asistió, pero envió una carta que fue leída en voz alta. Terminaba con una frase que hizo llorar a todos. Gracias por mirar hacia donde nadie quiso mirar. Volver a la vida no fue fácil. Tampoco fue completo. Algunas heridas no sanan, pero dejan de sangrar. Laura encontró amor en pequeñas cosas. Un libro, un árbol, una taza caliente. Aprendió que no es necesario entender todo para seguir adelante. A veces, basta con aceptar que se sobrevivió y que se puede vivir distinto. Y aunque nunca volvió al bosque, cada vez que escuchaba el viento entre los árboles, cerraba los ojos. Y en su silencio, escuchaba risas pequeñas corriendo entre hojas. Pasaron 3 años desde que Laura regresó del bosque. Ya no tenía pesadillas. Algunas noches despertaba inquieta, pero bastaba mirar su cuarto o el rostro dormido de su madre para calmarse. Había aprendido a respirar diferente, a no pelear con sus recuerdos, sino a convivir con ellos. En su jardín ahora había más plantas que palabras. Allí, los silencios tenían forma de flores. Y los niños vivían en la tierra. Laura fundó una pequeña organización sin fines de lucro. No tenía sede fija, ni muchos recursos, pero cada mes enviaba libros, dibujos, cartas y mensajes de aliento a orfanatos y casas de acogida. Lo llamó Raíces Libres. Decía que los árboles fuertes no nacen solos, sino rodeados de otros que les dan sombra y abrigo. Nunca usó su historia como bandera. Solo decía, una vez fui niña también, y alguien me abrazó con el silencio. Doña Rosa la apoyaba en todo. En silencio, claro. A veces, sentadas juntas, hablaban de la vida antes del bosque, de cómo era Laura cuando enseñaba en la escuela, de las canciones viejas, de los días de lluvia. Una vez, Rosa le preguntó si volvería a dar clases. Laura dijo que no, pero enseño con lo que escribo. Y con eso, basta. Su madre asintió. Sabía que su hija había encontrado una forma distinta de sanar. Una de las niñas que recibió sus cartas escribió una vez, yo también viví en una casa donde nadie me hablaba, pero tú escribiste y yo supe que existía. Laura lloró al leerla, no por tristeza, sino por ternura. Guardó la carta en su caja de recuerdos. Junto a una piedra blanca que Miguelito le había dado, una hoja seca de Tomás y una cinta roja de Sofía. Cada objeto tenía un nombre, un momento, una eternidad. El bosque seguía ahí, intacto, misterioso. Nadie volvió a encontrar rastros de la comunidad. Algunos decían que habían migrado, otros que se disolvieron. Para Laura, simplemente se fundieron con la tierra, como si nunca hubieran existido, pero dejando huellas invisibles en cada rama, cada raíz. A veces, soñaba que caminaba entre los árboles y una mano pequeña la tomaba. No con miedo, con gratitud. El documental con sus dibujos fue traducido a varios idiomas. Se mostró en escuelas rurales, universidades y conferencias sobre derechos humanos. Nunca mencionaba su nombre completo. Solo decía, historia basada en hechos reales contada desde el corazón de una sobreviviente. Y eso bastaba, porque el mensaje no era quién era Laura. El mensaje era que nadie, nunca más, debía ser olvidado. Un día, recibió la visita de una mujer joven. Tenía unos 20 años. Llevaba una carta y una piedra en la mano. Esto era de mi hermano. Lo encontró en el bosque antes de desaparecer. Vi tu historia. Creo que estuviste con él. Laura la miró. No dijo nada. Solo la abrazó. Lento, profundo,
como quien abraza a alguien que también carga una vida de silencios. A veces, un gesto cura más que 1000 palabras. Laura no se convirtió en heroína. No quiso ser símbolo. Solo caminó, paso a paso, sin prisa, aprendiendo a amar de nuevo, a confiar, a llorar sin hundirse. Su historia no terminó al salir del bosque. Empezó ahí, en cada niño que escucha su voz, en cada adulto que decide no mirar hacia otro lado, en cada madre que busca a su hijo, aunque el mundo diga que es en vano. La caja con los recuerdos seguía en su habitación, cerrada, no porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba abrirla todos los días. Ahora caminaba ligera. El dolor no se fue, pero dejó de ser jaula. Se volvió raíz, y de ahí nació algo nuevo, algo que ni el miedo pudo destruir. Y así, bajo el mismo cielo donde antes temía mirar, Laura aprendió a decir en voz alta, sin miedo, sin culpa: yo viví, ellos vivieron, y nadie más se quedará en silencio.